Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por su sintonía. Hoy, como les había prometido, tenemos acá a Josué Morales y cada uno lo va a tener en sus casitas, así que pueden estar dichosos que todos lo tienen en sus pantallas. Josué Morales es locutor profesional, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ya tiene bastante tiempo de ser locutor profesional, ha estado en diferentes radios del país y es conocido como el hombre de las mil voces. Pero sin tanto preámbulo, se los voy a presentar y él les contará personalmente desde hace cuánto tiempo fue que él incursionó. Bienvenido, José Morales, a Marcando tu Vida. Muchas gracias, Maritza. Me da mucho gusto poder saludarla y acompañarla en esta oportunidad y a todos sus oyentes, televidentes. ¿Cómo se les llama a los que ven a través de la web? Eh, no sé, Internautas, internautas. Bueno, sí. Bueno, al público que está ahí siguiéndola y viendo esta transmisión, muchas gracias por su invitación. Es un gusto poder acompañarla y poder ser parte de su programa y poder compartir con usted y con su gente momentos tan agradables que la vida nos ha dado en este medio maravilloso que nos apasiona. así es, y no es mi gente, es nuestra gente, Nuestra gente. nuestra gente. Gracias, Maritza. Cuéntenos cómo fue que inició usted en locución, qué le apasionó, qué le motivó para iniciar en esta bella carrera. Maritza, esto ha sido, ¿qué le digo yo? Como heredado un poquito y la otra parte, la pasión que uno desarrolla por este tipo de actividad. Le digo heredado porque desde muy niño yo recuerdo haber tenido contacto con la radio por mi hermano Luis, mi hermano Gerardo, que en paz descanse, que fueron locutores hace muchos años, en los años 60, cuando yo era niño. Y tuve contacto con la radio, pero a mí me apasionaba, yo los veía a ellos trabajar en radio y los escuchaba en la radio y mi hermano Luis me llevaba con él seguido a los medios en los que él trabajaba y lo veía trabajar haciendo radionovelas en ese tiempo, comerciales. Y a mí me apasionaba desde niño el tema de la radio, me apasionaba de tal manera que yo quería desde niño trabajar en el medio radial. Obviamente cuando uno es niño tiene muchas inquietudes, ¿verdad? Y tiene muchas ilusiones y uno quiere ser médico, uno quiere ser doctor, uno quiere ser bombero, uno quiere ser policía, de todo. Se le antoja a Todo uno, loco. sí, maestro, en fin, hasta chofer de camioneta quería ser yo, decía, veía un chofer de camioneta y decía, yo quiero ser. Bueno, total es que la radio siempre me apasionó. Sin embargo, pues fue ya en mis años posteriores cuando ya fui adulto, aunque tuve algunas incursiones de niño, tuve algunas incursiones en algunas producciones radiales. Recuerdo muy especialmente una producción que se hizo en los años 70 y tuve la oportunidad de grabar con gente muy calificada. Yo era niño, yo era un patojo tal vez de unos 12 años, y en ese tiempo hicieron una versión de la Biblia en audio, en los discos de acetato. Y a la gente que contrataron para hacer esa versión de la Biblia, pues estaba mi hermano Luis, estaba Víctor Molina, estaba Herbert Meneses, Zoila Portillo y, si mal no recuerdo, el maestro Bob Porter hacía la música. Entonces necesitaban a un niño para que hiciera a David en su etapa de niño, ¿eh? Cuando pelea contra Goliat. Entonces fui yo, fui yo, David, y recuerdo que esa vez que grabamos eso, yo estaba fascinado, Maritza, yo estaba fascinado cuando me dieron mi texto, mi guión, bueno, este es tu personaje, estudiarlo, David, queremos que sea así, y recuerdo a Víctor Molina dirigiéndome, entonces, mira, vas a entrar y vas a suponer que le tiras con la onda a Goliat, y bueno, entonces yo muy entusiasmado estudiando mi texto y ya cuando nos tocó grabar pues fue
fue una experiencia muy bonita. Esa es una experiencia que yo recuerdo siendo niño, habiendo hecho, y de repente, le cuento una anécdota, muy niño yo, me llevaron a Canal 3, tal vez Ajá. tendría yo 6 años, y había un Que fue programa cuando que se, empezaba el canal. fíjense que yo creo que posiblemente porque eran los años 60, yo era muy pequeño y había un programa que se llamaba El Profesor TV, que era muy famoso ese programa en ese momento. Y era un programa para niños y para jóvenes adolescentes. Y me llevaron porque los comerciales no estaban grabados, no se hacían en vivo. O sea, Ujú. el que hacía el anuncio tenía que estar ahí en vivo. Y me pusieron frente a la cámara. Y como 20 personas enfrente de mí, y aquel montón de cables y cámaras y luces y todo. Y me pusieron enfrente a mí y me dieron un jugo. Ajá. Y era un anuncio de un jugo. Y entonces yo tenía que decir, cuando ellos me dieran la señal, beber el jugo y decir, qué rico. Eso era todo lo que yo tenía que hacer y decir frente a la cámara. Pero era en vivo, era en directo. No había grabación, no había manera de equivocarse y repetir. Entonces fue una experiencia muy bonita también. Recuerdo que estaba muy nervioso. Y al final, pues me regalaron una cajita como con unos 6 jugos. Y ese fue mi premio por, por mi participación en el comercial. Fue su primer Pero, pago y usted re feliz. yo feliz. Pues desde ahí, Maritza, como quien dice, había pasión en mí por el medio, hasta que ya fue una decisión posterior. Ujú. Acá nos dice Edgar Hernández, el gran maestro Bob Potter, que en paz Corte. descanse, dice. Ajá. Ujú, Sí, 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 en paz descanse. Él fue el que hizo la música para esa producción de la Biblia que yo le contaba. ujú. Y Bueno, era todo tan apasionante, muy bonito. y es que ya la mayoría de los que estamos hablando de esa época, ya casi todos descansan en paz, ¿verdad? Claro, Víctor Son pocos Molina. los que están aún. Sí, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en esa producción y que él dirigiera, porque él era el que dirigía. Y, y, y conocí posteriormente a Víctor en varias otras producciones, pero era un tremendo locutor, era un locutor Sí. de primerísima calidad. Herbert Meneses, no digamos, un gran actor, Zoila Portillo, eran actores en ese momento de mucho renombre. Y yo, Igual que pues, Gilda Pinto un poco, y sí, Rodolfo Machado. Rodolfo Gutiérrez Machado, sí, 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 que ya, pues, han trascendido, como usted dice, varios de ellos han muerto, pero grandes figuras de la radio y de la televisión y del teatro. A ver, ¿y qué nos dice Don Cheyo? ¿Hace cuánto empezó Don Mire, Cheyo a señor, trabajar? perdone, no me esté llamando porque le voy a tener que meter en sus papeles para ver si los tiene en orden. Mire, Don Cheyo fue un personaje que se me ocurrió en el año 1985. Y resulta que estábamos en un morning show, estábamos, el primer morning show que se hizo en Guatemala en el año 84, empezamos con Federico Velarde y Lorena Mendoza. Y recuerdo yo que en ese programa, pues la idea era que fuera muy entretenido, ¿no? Fuera un programa entretenido de concursos, de participación del público. No se hacía en ese tiempo porque la radio era muy robótica. Y Ajá. había buenos conductores de radio que eran animadores como Otto Soberanis, como algunos otros que tenían programa matutino, pero era un locutor el que animaba. Nosotros éramos 3 y 4 a veces en la cabina. Y como quien dice, pues introdujimos un nuevo formato a la radio, que fue el Ujú. Morning Show. Y ahí pues fue el espacio donde yo me di, que se me abrió la oportunidad de darme a conocer como comediante, como humorista y crear personajes. Ahí nace Don Cheyo, producto de las locuras que hacíamos. Y Don Cheyo pues nace en un momento en el que la policía era muy señalada por corrupción. Y entonces los agentes de policía
solían ser muchos de origen oriental. Entonces a mí se me ocurrió hacer ese personaje y me hace fácil porque mis raíces son orientales y entonces ya le puse todos los elementos y creé al personaje de Don Cheyo. Ya le puso sal y pimienta, dice. Ya le pusimos la sal y pimienta. Así es. ¿Cuántos personajes trabaja? Mire, Maritza, he creado muchos personajes, muchos personajes. Sin embargo, pues siempre hay como que los que más se van Algunos quedando, favoritos. o como los que se van quedando más en la idea de quienes nos oyen. Y por ejemplo, Don Cheyo, pues es el que más recuerda a mucha gente, tanto que en la calle me dicen, me ve alguien y me reconoce, y no me dice mi nombre, me dice Don Cheyo. Adiós, Don Cheyo. Y entonces, pero creé varios personajes porque hacíamos radioseries. Pancho Norteño fue un personaje que hice, que es una parodia de un locutor. Pancho Norteño y su radio FM Cucaracha. También hice a un albañil que era Don Rigo. Don Rigo era un albañil, pero era un hombre como muy fanático religioso. Luego también creé al Tablas, que era un personaje en ese momento como un marihuano, bueno, no era exactamente un marero, pero sí era como un hippie marihuano, ¿no? Y entonces hablaba con esa jerga, el Muy Tablas. heavy. Exactamente, sí. En ese momento era una innovación porque no había un personaje así, pero apareció el Tablas, Don Rigo, Pancho Norteño, también, bueno, y así, luego pues que hice varias imitaciones de políticos de esa época, del 85 al 90 por ahí. No, pero eso Y espéreme porque también. todavía le falta. Pero personajes sí, llegué a crear varios personajes. El Tremendo fue otro personaje que hice y así. El Huicho, un mecánico. El Licenciado, un abogado, Huizache. O sea, son como la caricatura de la vida real, ¿no? El mecánico, un mecánico mujeriego, piropeador, en fin, que le gustan mucho las cervezas, el fútbol, las mujeres, en fin. Ese es el Huicho. El licenciado, pues un licenciado huizachero, que la gente joven ya no sabe qué es un huizache. Pero la gente muy joven, cuando yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es un huizache? No saben. Es un término que utilizábamos para referirnos a un abogado que no es abogado, sino que se hace pasar por abogado y hace tranza. En fin, son de los personajes que más puedo mencionarle. A mí me gustaría muchísimo que el locutor más famoso, con su personaje de locutor, me mande un saludo de Marcando tu Vida. A ver qué tal. Marcando tu vida con Pancho Sí, Norteño. Marcando tu Vida. Tal vez un saludo entre el locutor y el huizache. Sí me pidió una combinación Una bien rara. combinación. Sí. Bueno, mire, el Huizache tenía su forma de piropear, ¿verdad? Porque era muy Ajá. piropeador también, ¿verdad? Pero era el licenciado que hablaba de esta manera: muy buenos días, es un gusto saludarles y al mismo tiempo apersonarme en esta cabina. Vamos a suponer que estamos en una radio, ¿no? Ok. Apersonarme en esta cabina de la estación de radio cuando son exactamente las 7 horas con 22 minutos en el mismo lugar y fecha, en el que pues establecemos con mucho cariño un saludo a Maritza Carrera y su programa. Maritza Carrera, permítame que yo le diga a usted que usted es un mordisquito de champurrada remojadita en café con leche. Ay, muchas ¿Por gracias. dónde? Bueno, algo así son los piropos de licenciado Godínez, ¿verdad? Entonces, por el otro lado está Pancho Norteño, que su radio se llama FM Cucaracha. Lo que pasa es que le pusimos ese nombre por bien simpático.
Y no quería yo aludir a ninguna radio, entonces le puse FM Cucaracha, nadie se llama así. Entonces, No, definitivamente. entonces Pancho Norteño lo que hacía era que anunciaba productos, como por ejemplo en Guatemala hay mucho de eso, o hubo por mucho tiempo, en aquello de tienda y farmacia, Sí, ferretería y venta de, bueno, entonces tienda y farmacia, panadería y tienda y panadería. Entonces Pancho Norteño se inventaba sus propias combinaciones. Entonces anunciaba, por ejemplo, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Qué tal amigas y amigos? Ya llegó Pancho Norteño, el mero gallo ponedor papá de la mejor música y su FM Cucaracha, la radio de los humildes, papá. Y recuerde que este programa es patrocinado por venta de jugos de frutas y bufete popular El Licuado. Tenemos para ustedes licuados de papaya, de melón, de mango, mi reina. Yo, FM Cucaracha, la radio de los humildes. Y recuerde, cuando las cucarachicas lleguen a la puerta de su casa o su negocio y le pregunten qué emisora escucha, responda de Comacha en Comacha. Yo escucho FM Cucaracha, mi rey. Y recuerde, quédese con Maritza Carrera, la mejor locutora de Guatemala, mi rey. Bueno, ese es un saludo. muy bien, bravo. Hizo una combinación tan extrambólica como la que yo hice con los dos personajes, ¿no? Sí. Bueno, pues más o menos esos son los personajes, algunos de los personajes que, como me ve, estoy oxidado un poquito, no los he hecho hace rato. No, no es que esté oxidado. Lo que pasa es que con todo esto de la pandemia tenemos que ser todavía más y más práctica. Usted no me dejará de mentir, los locutores tenemos que hacer una práctica diaria. Somos peor que los, ¿cómo se llaman? Los gimnastas, Claro, que van diario al sí, gimnasio 1 o 2 horas. Nosotros tenemos que estar permanentemente haciendo ejercicios de respiración diafragmática, de vocalización, de todo un poco para no, para no para no oxidarnos. oxidar nuestras cuerdas vocales. Totalmente, totalmente de Y acuerdo. mucha agua pura también. Así es. Así es, Maritza. Bueno, acá le envía saludos Edgar Hernández, Lorena Debian y también Mayra Araceli Carrera. Ah, Dice mucho gusto. un saludo para mí como Pancho Norteño. Mayra, Mayra Araceli Carrera. mi reina Mayra Araceli Carrera, mi reina, le enviamos un saludo desde FM Cucaracha, la radio de los humildes, y Pancho Nortillo, el mejor locutor del planeta, mi reina. Del planeta y de todo. El satélite. No, yo encantada de que usted haya aceptado de estar con nosotros Con y mucho gusto, esta es Maritza. una prueba de que sí estamos en vivo porque muchas personas hacen grabación, únicamente lo graban por Zoom o lo graban en alguna otra plataforma y después lo suben como un falso en vivo. Nosotros no, Exacto. nosotros Lo estamos estamos en haciendo vivo, totalmente en vivo. literalmente. Sí. Así es. Así. Ahora, uno de los personajes más polémicos que ha hecho es el Pollo Ronco, pero a usted no lo acusaron, ¿o sí? No, fíjese que no, el pollo ronco. Sí, hice varios presidentes, hice la caracterización, como le comentaba, de varios presidentes de la época entre el 84, 85 que yo estuve en este programa y más o menos el 90. Llegamos al 2000 porque hicimos varios años en la radio con los personajes y después los llevamos a teatro. Pero fueron varios presidentes. El Pollo Ronco era uno de ellos. Y Sí, creo que uno de los más famosos que claro. ha hecho. Sí, de hecho, incluso él estuvo en alguna presentación que nosotros hicimos y él se acercaba a uno
Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de platicar con él en 2 o 3 oportunidades, porque llegaba a la radio, llegaba a entrevistas, estábamos en Emisoras Unidas, y él llegaba a entrevistas y nos pasaba saludando ahí. Y el Pollo Ronco era muy característico por su voz ronca, ¿va? Cuando decía, por ejemplo, guatemaltecos y guatemaltecas, quiero recordarles que en este país tenemos que salir de la pobreza. Y yo quiero decirles algo. Yo no vengo como los otros políticos, como alguien me dijo, ya viene usted con las mismas mentiras de todos los políticos. Yo le contesté, no es cierto, eso no es cierto. Yo traigo mis propias mentiras. Y así, esto es como decirle decíamos al pollo político, al pollo ronco. Sí, él siempre tan característico donde quiera. Todavía a la fecha lo encuentra a alguien que ha visto en alguna oportunidad y se acerca a saludarlo. Sí, 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 es muy, en ese sentido es muy, tiene muy buenas relaciones públicas. Así es. Sí. Bueno, pasando a otra etapa de su vida, en teatro, ¿qué personajes le ha tocado hacer y qué tan complicado ha sido pasar de la radio al teatro? Totalmente. Le digo que, bueno, trasladar los personajes de la radio a la escena fue toda una aventura, porque quienes nos escuchaban en la radio se los imaginaban de una forma, ¿no? Y ya cuando los veían en vivo, decía, yo me imaginaba a tal personaje. Y yo no sé, pero usted que es locutora, no me dejará mentir que antes de las redes sociales, nos oían en la radio y nos imaginaban de determinada forma, muy Sí, diferente a como uno es. Yo tuve bastante. la, tuve la experiencia de todavía trabajar en radio sin redes sociales y que nada más lo escucharan a uno. Y recuerdo en una ocasión una persona que llegó a conocerme y cuando me vio se sorprendió porque esperaba ver, no sé, a Brad Pitt o algo por el estilo. Entonces cuando me vio, ¿usted es Josué Morales? Sí, sí. Se quedó así, mucho gusto. Entonces le cambió la cara, le cambió el... Total es que esperaba por la voz, por la forma como lo oyen a uno en la radio, lo imaginan de otra forma. Entonces pasaba con los personajes. Así Entonces, es. bueno, uno de los primeros personajes que yo saqué en vivo fue justamente el Tablas que le contaba y el otro, Don Cheyo. Pero para sacar esos personajes en vivo fue toda una aventura porque yo recuerdo que la primera vez que lo hice, voy a tratar de sintetizar porque es un poco larga la historia, fue para una fiesta de secretarias, para un evento secretarial en el que una empresa me contrató para yo ser el animador y me pidieron que, que sacara allí los personajes que yo hacía en la radio. Les digo, pero Don Cheyo, ¿cómo voy a sacar a Don Cheyo? Él solo sale en radio. Sí, pero quisiéramos que saliera en vivo. Entonces, bueno, conseguí el disfraz de Don Cheyo y me presenté en un evento de secretarias, más otros personajes que solamente hice sin caracterizarme visualmente. Gracias a Dios fue todo un éxito porque el grupo de secretarias estaban muy contentas y muy felices y yo bailando ahí. Bueno, era un evento secretarial. Pero entonces ya fui poco a poco dándole vida a cada personaje y llevándolo al escenario. Y sí me topaba con que de repente me hacían algún comentario. Yo pensaba que el Huicho era de esta y esta otra forma. O yo pensaba que tal personaje era así. Entonces yo iba como adaptándome un poquito a las ideas que la gente tenía. Y así le fui dando vida a algunos personajes como Pancho Norteño, como el licenciado, como el Tablas y como Don Cheyo, principalmente a Don Cheyo. Pero fue toda una aventura y una aventura bonita, la verdad, porque, bueno, hacer eso es apasionante, ¿no? Es estresante,
pero es apasionante. Sí, es que es completamente diferente estar detrás de un micrófono en una cabina con un público imaginario a quien uno se está dirigiendo, que ya tenerlo enfrente y decirle, mire, yo creí que usted era así, o mire, yo me lo imaginaba de diferente forma. Sí. Y le cuento, en una ocasión, yo estaba precisamente en la TGW y llegaron y me dicen, Maritza, y yo, sí. Ah, es que yo creí que usted era mulata y alta. Y yo, no, todo lo contrario. Mulata, mulata. Sí, yo soy mulata y alta. Ah, imagínese cuántas anécdotas nos podrá contar Ronnie Soto. Claro, claro, con esa vocesona que tiene, ¿no? Sí, Y a mí lo que me dijeron una vez, yo me lo imaginaba más joven, me dijeron. Ay, favor Dios que me mío, hace, dijo usted. muchas gracias. ¿Con cuánto y cuánto me dijeron viejo? Pero está bien, no importa. Oh, pero solo acá, porque acá estoy más joven, le dijo usted. Eso sí, eso sí. Bueno, y también ahora en la pandemia cambió a otro rol, que es la educación. Cuéntenos un poco cómo le ha ido. Eh, bueno, Maritza, mire, la vida es la vuelta, si uno tiene que estar dando brincos y tratando de irse adaptando a las necesidades que la vida le pone enfrente, los retos que la vida le pone enfrente. Entonces, la pandemia nos dejó sin trabajo a varios en el medio radiofónico. Yo trabajé hasta diciembre del año pasado en TGW también. En diciembre, en enero ya no renovaron mi contrato. Bueno, yo había empezado a trabajar en la docencia en la Universidad de San Carlos. Le he tenido un poquito, aunque me gusta enseñar, sobre todo cuando la gente quiere aprender. Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad, pero seguramente sí. Entonces, cuando alguien quiere aprender, yo me desbordo y no miro el tiempo, no miro el reloj y estoy, sobre todo locución, caracterización, lo que yo hago. Si alguien quiere aprender, yo me entrego, me encanta, me encanta. Y puedo pasar con esa persona todo el tiempo que ella quiera. El problema es cuando usted se encuentra con gente que no quiere aprender, que solamente quiere ganar un curso o que, bueno, no tienen mucho interés realmente. Y luego, pues, la pandemia, pues me invitaron a ser docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Yo acepté con mucho gusto, pero no es lo mismo dar clases presenciales que dar clases virtuales. Para Ahí, nada. ahí yo me enfrenté a dos situaciones bien complicadas, un gran reto, porque primero, ser docente a nivel universitario y luego a través de una computadora. Entonces, un doble reto, ¿no? Hay que prepararse mucho, hay que prepararse muchísimo. Luego, tener uno seguridad en sí mismo de lo que uno es, de lo que uno sabe, para poder enfrentar a un grupo de estudiantes y convencerlos, realmente convencerlos de lo que uno es y sabe. Y luego, pues, obtener buenos resultados en el sentido de que ellos aprendan algo, que se vea que realmente hay un progreso. Y siempre va a haber algunos estudiantes más interesados que otros. Y a ese Así grupo, es. pues, hay que dedicarse, ¿no? Y luego, pues, manejar la tecnología, que nos es bien difícil a quienes no crecimos con eso como la gente joven, los patojos que crecieron con la tecnología, los mayores hemos tenido que aprender a manejar la computadora y algunos otros elementos que se necesitan en la clase virtual. Pero le digo que pues ha sido un reto Maritza, un reto bien grande que estoy enfrentando todavía y que estoy aprendiendo. Y sé que me va a tomar tiempo. Yo sé lo que sé. El problema es enseñarlo, ¿no?
enseñarlo de La tal manera, didáctica. ¿sí? Que la gente aprenda, que el estudiante aprenda y que crezca, que uno vea ese crecimiento. Exacto, y es que es muy complicado porque hay muchas personas que conocen el tema, lo saben a la perfección, pero al momento de trasladar todo ese conocimiento a las futuras generaciones se les complica bastante. Hay Sí, que ver metodología didáctica de enseñanza que ya, como diría alguien, son otros 20 pesos. sí, sí, y luego pues, Maritza, hay que planificar. Así es. Planificar las clases. Uno planifica prácticamente el semestre. Tiene que Ujú. presentar una planificación. Todo esto es lo que voy a enseñar en el semestre. Este día esto, este día esto, este día esto, ya. Hasta con las fechas y lo que uno va a enseñar. Y luego, cuándo van a hacer sus exámenes, cuándo. Y luego aprender a hacer cuadros, subir cuadros. Todo. Entonces, que es muy, muy nuevo para uno, ¿no? Ajá. Entonces, es un trabajal. No es la hora que uno se pone frente a los estudiantes a darles una clase. Toda una preparación previa y luego todo un trabajo posterior. Es un trabajo envolvente, muy absorbente. Así Cuando hay es. interés, uno, y bueno, y cuando hay vocación, tiene que haber vocación también, un poquito de maestro. Ujú. Uno se siente muy satisfecho cuando algún Eso. alumno le dice, por ejemplo, gracias, licenciado, por su clase de hoy, estuvo muy interesante. Hoy aprendí mucho, gracias. Yo me he topado de repente con correos de algún estudiante que me pone muchas gracias, licenciado. O me mandan un trabajo y les hago una serie de observaciones, esperando que no vaya a molestarse el estudiante. Y al contrario, hay quienes que le dicen voy a poner más atención en ese aspecto, muchas gracias. Eso es Ex- satisfactorio y es bonito porque uno dice, bueno, sí hay buena voluntad. Sí, a eso precisamente iba, porque cuando uno planifica, uno se esfuerza, se esmera por dar la clase, pero ve que las otras personas lo reciben bien y se esfuerzan y están ahí practicando y todo, entonces dice, bueno, sí estoy cumpliendo con mi objetivo y eso me llena de satisfacción. Pero cuando la persona está así, Sí, como que a qué hora va a terminar, entonces uno se queda insatisfecho porque uno siente que no está llenando la expectativa de los alumnos y no sabe cómo llenarla. Y tal vez sí, no es tanto el problema uno, sino el problema de receptividad. sí, sí, eso que usted me está diciendo es exactamente lo que sucede. Uno quisiera como que todo el mundo estuviera muy receptivo, ¿no? Y estuviera muy, muy, pues empático con el maestro. Pero suele suceder y cuando uno se topa con un estudiante así indiferente, pues realmente cuesta un poquito abordar la situación. Pero al final de cuentas, pues son retos que la vida nos pone por delante y tenemos que hacerles frente, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué nuevos proyectos tiene Josué Morales para estos próximos años o meses? Eh, bueno, Maritza, hay tantos planes, hay tantos proyectos. Estoy trabajando en un podcast, en la producción de un podcast que voy a sacar dentro de poco, con temas que vamos a abordar, mm, temas interesantes, pero siempre va a ir salpicadito un poquito con el humor. Bueno, le digo vamos porque normalmente uno no lo hace solo, siempre necesita de alguien que le asista, ¿no? De un equipo. En el caso mío, pues yo hago mis guiones, yo hago mi producción, pero igual en la parte técnica sí necesito asesoría y de que alguien me vaya guiando en ese sentido. Así que Ujú. en los próximos meses yo tengo planes de sacar un podcast. También pues estoy en espera ahí de la confirmación de una actividad muy bonita que posiblemente se realice en los próximos meses, de la que no podemos hablar todavía porque no está todavía segura, pero
Pero en términos generales, y bueno, seguiré en la docencia mientras pueda, mientras esté en esto. Y lo voy a hacer pues con el gusto y el placer de siempre porque, como le digo, me gusta mucho el trabajo de la enseñanza. He querido incluso diseñar una página y estoy también en eso como proyecto, en el diseño de una página a través de la cual yo voy a dar diferentes cursos relacionados con la comunicación de la voz, de la caracterización y lo que yo hago. He tenido algunos alumnos que en forma personalizada he trabajado con ellos, personas que a veces no son necesariamente locutores, pero que necesitan algún tipo de entrenamiento porque les toca hablar en público. Y hace poco, pues tuve una estudiante de una institución en la que me dijo, mire, a mí seguido me ponen de maestra de ceremonias. Todo el tiempo me ponen de maestra de ceremonias. Entonces yo necesito que usted me diga. Y trabajamos con ella un bonito programa, un training como unas 7 clases. Y me sorprendió mucho porque se da lo que le decía Maritza de la gente que quiere aprender, que está ávida de aprender. Y ella muy interesada, muy entregada, cada día que teníamos clase ella estaba muy atenta y decía, bueno, ¿practicó lo que le dije la semana pasada? Sí, sí lo practiqué. Bueno, vamos a ver. Entonces estuvimos trabajando algunos aspectos relacionados con la conducción de un evento, la maestría de ceremonias, la proyección de su voz, obviamente, su dicción y esos elementos que usted ya conoce. Y fue una experiencia muy bonita. Y así, pues he trabajado con algunas personas que eventualmente necesitan algún coaching en el aspecto expresión vocal, ¿no? Y eso me encanta, eso me gusta mucho. Lo Eso es lo disfruto mío, mucho. dice. Sí, sí, me gusta mucho, de verdad, me gusta. Sobre todo cuando alguien quiere aprender, como hablaba. Cuando alguien está interesado, me desbordo y la pasamos bien, porque qué bonito es ver que alguien aprenda. Así es. Y, y pues en esas estamos, Maritza, Y ya. es que cuando alguien quiere aprender, uno siente que se le pasa el tiempo rapidísimo, Sí, porque inicia, por ejemplo, a las 8 de la mañana y uno se está ahí tan entusiasmado enseñando y la otra persona aprendiendo, que cuando le dicen a uno, mira, ya es mediodía, y uno, ¿qué? se nos fue el tiempo, ni cuenta nos dimos. Sí, exacto. Pero es lo bonito de esta carrera. Así es, Maritza, así es. Cuénteme, ¿qué ha marcado su vida? Hay muchas cosas, Maritza, de marcar mi vida. Bueno, hay decisiones en la vida que a uno como usted dice, lo marcan para toda la vida, ¿verdad? Por ejemplo, la decisión de casarme fue una, la decisión de tener hijos, mis 2 hijos han sido como que el, lo que marcó mi vida en un mayor grado. El hecho de ser padre es una responsabilidad bien grande y algo que uno no aprende hasta que no está montado en el macho. Y entonces Así es. tiene que caminar. Pero si decisiones de mi vida que me marcaron, pues tengo que decir de eso, mi matrimonio y mis 2 hijos. Son quizá experiencias de vida que más han marcado mi vida y que más me han trazado una ruta a seguir. Le cambia a uno totalmente la vida. Eh, en fin, pues aparte de eso, pues, ¿qué le digo yo? Siempre uno tiene experiencias, ¿no? Experiencias agradables y desagradables en la vida. Pero aparte de eso, pues no ha habido alguna otra cosa así como quien dice, va, que haya hecho mella en mi ser, pero fundamentalmente esas 2 experiencias.
¿Cómo cree usted que ha marcado la vida de los dos, de Daniela y de su hijo? Se me olvidó el De nombre en este momento. Guillermo. Guillermo. Bueno, yo creo que a Daniela yo la influí mucho. Yo la influí mucho. Porque ella desde niña me veía en el escenario, me veía en la radio, me veía. Entonces ella quería hacer exactamente lo mismo. Y llegó un momento en el que me dijo, yo no quiero hacer, yo quiero ser artista. Yo quiero ser artista, yo quiero cantar, yo quiero teatro musical, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, uno de padres siempre quiere que los hijos lo superen, que los hijos sean mejor que uno y uno los ve. Entonces ella estudió, se preparó, estudió teatro musical, estudió canto y se ha dedicado mucho a eso. Luego se casó, pues y se fue. Fue fue una decisión de ella, se casó. Se casaron pues con su esposo, de que me siento muy satisfecho, digo, porque es un buen muchacho. Yo estoy muy feliz con él porque creo que ellos hacen una muy buena pareja, tienen una muy bonita relación y él apoya en todo lo que ella hace. Entonces ella tiene un podcast también, ella hace un podcast que es para niños, que se llama Ice Cream Musical, pero lo hace en inglés y lo hace en español. Yo hago un personaje ahí con ella y ella produce su podcast y lo hace en video y tiene su equipo y trabaja mucho, escribe bastante sus guiones. Bueno, en fin, yo creo que yo la influencié mucho, pero lo bueno fue que sacó otras cualidades de su mamá que le han ayudado, porque si fuera solo como yo, ay Dios mío, ahí estaría, quién sabe qué, haciéndose, pero también tiene otras cualidades y mi hija yo creo que ha sido la influencia más grande que he tenido. Mi hijo es otra historia, Guillermo pues es una persona con autismo, entonces ese ha sido un gran reto para mí como padre y para mi esposa, para mi familia, en fin. Y ya tiene 28 años y ha sido todo un reto y toda una experiencia de vida. Y es lo bonito, los retos que le presenta la vida y que van a la vez consolidándolos como familia, Exactamente. porque los he visto muy unidos, muy consolidados y siempre en cualquier momento trata la manera de mencionar a Guillermo, de cómo es él, qué hace y todo, y a mí me parece fantástico esa unión. Así es. Eso es bien importante cuando se tiene a un hijo con esta condición. Tiene que haber unidad, tiene que haber un trabajo en equipo muy, muy importante porque sí es una forma de vida bien diferente. Es una forma de vida bien, bien, bien diferente. Y uno tiene que aprender muchas cosas, mucho, mucho, mucho. Lástima que no me puedo extender en ese tema, tal vez otro día hablamos de eso, pero eh, es, eh, es, un, es una forma de vida diferente, muy diferente a lo que normalmente conocemos. Yo con muchísimo gusto lo invito próximo, tal vez en un mes, ¿le parece? Va, Y perfecto, y hablamos hablamos de del ese tema del tema. autismo porque sí hay bastantes personas, inclusive yo tengo un primo que tiene un niño con autismo Ok, y sí dice que es un mundo completamente distinto claro, y me sí. gustaría mucho que habláramos del tema. Ah, perfecto. Mire, uno tiene que aprender a vivir uno tiene que aprender a vivir con eso, aprender a tratar, porque todos son diferentes. No es un patrón que se repita, son diferentes las personas que tienen autismo. Entonces es aprender lo que el lenguaje, en fin, una serie de cosas que hay que tomar en cuenta y es un reto bien grande, un reto bien grande que la vida nos pone por delante. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por darme esa idea para tenerlo próximamente acá hablando del autismo. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Mayra Araceli dice gracias
por el saludo y le manda muchos besitos y corazones Muchas ahí. gracias. Gracias, Mayra. Lorena Debian también le manda saludos. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Pues les envío un saludo a quienes se conectaron y muchas gracias por estar en esta oportunidad. Y Maritza, muchas gracias. Como siempre es un gusto poder compartir con una persona como usted, que somos colegas en el medio y pues en la universidad, en fin, me da mucho gusto. Y gracias por su invitación. En días anteriores no podía, estaba un poquito apretado ahí de actividades, pero pues se dio que hoy y con muchísimo gusto. Ha sido un gusto muy grande compartir con usted. Para mí ha sido un gran honor el tenerle acá porque usted es uno de los grandes locutores que hay en Guatemala, que ha compartido con los gigantes de la locución y en serio es un verdadero honor el tenerle. Gracias, Maritza. Muchas gracias. Que pase una muy feliz noche. Igualmente, igualmente, Y feliz Maritza. noche para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Hasta el Hasta la próximo próxima. martes. Adiós.